glorificada, que tu palabra sea bien recibida a nuestra vida. Gloria al Señor Jesús. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5. Si nos ayuda con el sonido, no me escucho yo. No hay retorno. Parece que la caja de allá está muy sonido la de allá, muy sonido la de allá, y acá no hay retorno. Gloria al Señor Jesús. Bendito el Señor. Santo Evangelio según San Juan, en esta hora, el capítulo 5. Vamos a dar lectura al versículo 8. Santo Evangelio según San Juan. Gloria al Señor Jesús. Santo Evangelio según San Juan, el capítulo 5, el versículo 8. Vamos en este momento a dar lectura a la letra de la siguiente manera. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. En esta hora el tema: esfuerzos bendecidos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Esfuerzos bendecidos. Vamos a estudiar un poquito y a escuchar con atención la palabra. Tenga la amabilidad de tomar asiento. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Eso, ahí va mejorando ya. Gracias a Dios por su bendición. Amén. Esfuerzos bendecidos. Por lo regular, en la vida es muy bonito cuando algo se nos obsequia, se nos regala. Y ello es un gesto muy bonito. Gratitud expresa nuestro corazón, nuestra vida, cuando existe ese bien, cuando existe ese detalle para nosotros. Sin embargo, también en la vida, muchas veces nosotros tenemos que hacer esfuerzos para poder obtener algún bienestar, algún bien, algún propósito. Nosotros necesitamos también valorar el esfuerzo que ha de hacerse. La palabra del Señor nos menciona el caso de un hombre que en algún momento le ofrecieron, ¿sí? A este hombre le ofrecieron un animalito para que ofrezca a Dios. Le ofrecieron quizás por ese gesto, quizás por la forma, la manera como se dirigían a él. La palabra del Señor nos dice en 2 de Samuel capítulo 24, libro de 2 de Samuel capítulo 24. Gloria al Señor Jesús. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por el precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Podemos observar allí que cuando nosotros anhelamos algo, no hay nada más bonito que un esfuerzo. Y los esfuerzos son bendecidos de parte de Dios. La palabra del Señor nos menciona de que este esfuerzo que prácticamente hizo promover un negocio, que hubo que pagar un rubro, sin embargo a la postre tuvo su respectiva bendición. Podemos decir entonces en esta hora
que también cuando nosotros hacemos esfuerzo, antes de nada, la bendición también llega a nuestra vida. ¿Por qué digo esto? La palabra del Señor en seres del pasado, lo que le había acompañado a ese hombre durante tanto tiempo, aproximadamente 38 años, se hacía una especie de camilla. En ese entonces era una especie de camilla de palos allí amarrados, un tendido, y eso el Señor le dice: toma tu lecho y anda. Porque no solamente en nuestra vida tenemos que esperar recibir. La palabra del Señor dice que Satanás le dijo a Dios referente a Job en el capítulo 1 del nombre del mismo libro, le dice: ¿acaso le sirve Job a Dios de balde? En otras palabras, así porque sí, qué tan fácil. Pero vemos que la vida de Job era consagrada, era apartada del mal, a tal modo que Dios le dijo a Satanás: ninguno como él. Significa entonces que lo que a Job le había venido, sus bendiciones, su prosperidad, en cierto modo le había costado un precio. ¿Qué precio? Andar en honestidad, andar en santidad, andar en justicia, andar en perfección, como dice textualmente: varón recto, varón perfecto, varón temeroso de Dios y apartado del mal. Job capítulo 1, verso 1. Es entonces que podemos decir que Dios nos bendice, pero que también nosotros hemos de poner de nuestra parte. Los hermanos que están aquí presencial tuvieron su jornada de trabajo hoy día. Y lo digo sin ofender a nadie, pero ese esfuerzo que usted está haciendo de llegar hasta acá, lo creo que es un esfuerzo bendecido. Estoy seguro que es un esfuerzo desde ya bendecido, porque a pesar de la larga jornada de actividades de hoy, hemos reservado y hemos sacado este tiempo y decimos: no, yo me voy al culto, tengo que esforzarme, tengo que esmerarme, bendito es el Señor, tengo que participar del culto para Dios. Necesitamos nosotros, hermanos, hacer esfuerzos que serán bendecidos de parte de Dios. Porque en cualquier momento estas plataformas de a poco se irán haciendo a un lado y utilizando para otras actividades. Estas plataformas que en un tiempo no se utilizaban sino para dar clases o cursos online, se utilizaron para hacer cultos. Se utilizan para los cultos, dadas las circunstancias que ya conocemos. Pero llega el momento donde tenemos que ya no depender de estas plataformas necesariamente. Oh, pastores, que así se predica el Evangelio. Sí, se predica el Evangelio, pero a las personas que no conocen el Evangelio. Pero a los que sí conocemos el Evangelio, tenemos que hacer un esfuerzo que será bendecido. Bendito es el Señor. Esfuerzo bendecido. Satanás creía que lo que Job había tenido, sus bendiciones, su prosperidad, le había llegado así, como textualmente dice, de balde. Pero Dios le demostró otra cosa a través de la vida de Job. Que aunque Job lo llegó a perder todo, la Biblia dice: y en todo esto Job no pecó contra Dios ni lo maldijo. Amén.
Es que, hermano, muchas veces no es fácil sostenerse en este camino. En este camino hay que esforzarse. Decía alguien, la pelea es peleando. La pelea es peleando. La vida del cristiano es una vida de esfuerzo, una vida de fe, donde dice la palabra del Señor, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, según Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Y la palabra del Señor dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor significa que para este camino yo necesito fuerzas. Yo necesito fuerzas para andar, para caminar, para resistir, para luchar, para vencer. Esfuerzos bendecidos. Necesitamos como iglesia del Señor, hermanos queridos, vencer todo pensamiento, toda situación que pueda presentarse. Hoy es esta pandemia, mañana no sabemos qué más vendrá. Pero hay un cántico que dice, en las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando. Decía el día domingo, los médicos siguen trabajando, los policías siguen trabajando, y la iglesia del Señor, ¿por qué no vamos a seguir trabajando? Hemos de cuidarnos, hemos de guardar los protocolos, es obvio, pero no podemos nosotros, hermanos, detenernos. Tenemos que seguir luchando por nuestra vida cristiana. Tenemos que seguirnos esforzando para que nuestra vida vaya en aumento y en aumento, como dice la Escritura, hasta que el día sea perfecto. Es entonces, hermanos, donde a Job no se le catalogó como hombre perfecto, recto, temeroso, apartado del mal. No se le catalogó así porque tenía buena letra, ni por una cara bonita, sino porque realmente se había apartado del mal. Si se le decía un hombre recto, habla de rectitud, de justicia, era porque ese hombre en algún momento quizás haya sido tentado por cometer algún acto de injusticia. Pero por encima de todo, él se mantuvo en sus principios, en sus valores, y supo mantenerse. Si se habla de que este hombre era un hombre temeroso, el temor de Dios en su vida es el principio de la sabiduría. Si ese hombre se mantuvo en Dios, es porque en algún momento le vino quizás la propuesta de vivir una vida de impiedad como otros. Pero él se mantuvo y dijo, no voy a vivir una vida de impiedad, voy a vivir una vida de temor a mi Dios. Hermano, eso no es fácil, eso hay que esforzarse. Hay que esforzarse. Recuerdo que les decía a unos jóvenes una vez, les decía respecto a mi generación. Yo fui una generación donde también habían tentaciones, donde también habían propuestas, también habían momentos adversos, momentos difíciles, pero donde uno se esforzó y uno dijo, no puedo fallarle a Dios, no puedo darle la espalda al Señor, no puedo ofender al Dios que me ama tanto, no puedo hacerlo. Y aunque quizás, hermano, el enemigo haya estado intentando una y otra vez, pero podemos decir, hermanos, que valió la pena resistir al diablo. Resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra del Señor. Hermanos, hay que esforzarnos en vencer la tentación, esforzarnos en vencer la injusticia, esforzarnos en vencer, hermano, toda doctrina errada que quiera tocar a la puerta de nuestro corazón.
Porque es verdad que ya el enemigo no podrá quizás tentarnos con cosas mundanas, cotidianas, pero puede tal vez tentarnos con otra situación. La palabra del Señor nos dice que andemos en fidelidad con Dios todos los días de nuestra vida. Bendito es el Señor. Nosotros necesitamos, querida iglesia, estimados hermanos, necesitamos nosotros esforzarnos para que haya bendición del Señor. El Santo Evangelio según San Lucas, el capítulo 5. El Santo Evangelio según San Lucas, el capítulo 5. Aconteció que estando junto al lago de Genezaret el Señor Jesús, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago de los pescadores, y habiendo descendido de ellas, lavaban las redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Los lectores de la Biblia sabemos que se aproximaba una gran bendición para la vida de este pescador. Los lectores de la Biblia sabemos, y algunos ya están leyendo, ya van por el 8, el 10. Los lectores de la Biblia sabemos que se aproximaba una gran bendición de pesca, a tal punto que tuvieron que pedir ayuda a los de una barca vecina. Amén. Pero también observemos lo que pasó aquí, lo que sucedió, que después de una jornada cansada de trabajo, ya prácticamente estaban recogiendo las redes, prácticamente estaban lavando sus redes, cansados de todo el día de trabajo, el sol tal vez muy fuerte, sus brazos estaban agotados ya de haber recogido las redes y las estaban lavando. Lo único que ellos tal vez anhelaban era ir a casa y descansar. Pero el Señor Jesús le dijo: vamos, mar adentro. Maestro, estamos cansados, vamos mar adentro. Vamos mar adentro, y allá mar adentro vamos a echar vuestras redes para pescar. Maestro, pero hemos pescado todo este tiempo, hemos pescado, hemos trabajado y nada hemos pescado. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Solo querían descansar, solo querían ir a casa. Oh, pero el Señor Jesús les estaba diciendo otra cosa: esfuércense porque van a ser bendecidos. Esfuércense, y esto es lo que el Señor nos dice. Aleluya, en esta noche a la iglesia. Esfuércense porque van a ser bendecidos. Esforcémonos, queridos hermanos. Vistámonos de las armas de la luz. Vistámonos de fe. Armémonos de valor. Esforcémonos porque vamos a seguir siendo bendecidos de parte del Señor. ¿Cuántos lo creemos así? ¿Cuántos lo creemos así? Amén. Esfuércense. Boga mar adentro, echen las redes porque vamos a pescar. Porque cuando el Señor Jesús está en la barca, el esfuerzo no es en vano. Cuando el Señor Jesús está con nosotros, querida iglesia, el esfuerzo no será en vano. No, Señor, no será en vano. Habrá bendición de parte de Dios. Y la palabra del Señor dice que las redes se rompían de la gran cantidad de peces. Amén. La gran cantidad de peces que las redes atraparon o recibieron. Bendito es el Señor. Demos alabanzas para Dios. Bendito es su nombre. San Juan, el capítulo 9, el versículo 7.
El tema en esta noche: esfuerzos bendecidos. La palabra del Señor nos habla del caso de un hombre que había sido ciego de nacimiento. Y este hombre, la palabra del Señor dice que había tenido una situación muy dura, muy difícil, que no bastaba con su condición de estar ciego, sino que también fue objeto de la crítica y hasta de la censura. Cuando los mismos discípulos preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor les hace notar que hay un propósito de fondo. Bendito es el Señor. Hay un propósito, que la gloria de Dios se iba a manifestar en la vida de ese hombre. Aleluya. Ese hombre ya no iba a ser objeto más de burla. Ese hombre no iba a ser más objeto, hermano, de menosprecio. A ese hombre ya no lo iban a hacer sentir más mal de lo que ya había sido. La vida a ese hombre le iba a cambiar. Note esto, por favor. La vida a ese hombre le iba a cambiar. Pero el Señor llega e hizo lodo con la saliva de él y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. ¿Sabía usted que aquel sitio donde estaba este hombre ciego, al estanque de Siloé, se dice que aproximadamente habían 500 metros? ¿Cuánto es 500 metros? Aproximadamente 5 cuadras. De donde usted vive, calcule 5 cuadras, tal vez a una tienda, tal vez a una farmacia, no sé. 5 cuadras, 500 metros aproximadamente. Un hombre que de hecho ya era difícil caminar por sí solo, por su ceguera. Y encima de esto parece que ahora le ensuciaron sus ojos con lodo. Pero el Señor le dice: ve y anda, lávate. ¿Por qué no lo sanó allí en ese momento como hizo en otras ocasiones? Porque los esfuerzos son bendecidos. Los esfuerzos son bendecidos, queridos hermanos y amigos. Necesitamos esforzarnos. En el Señor no es pasar el tiempo. En el camino de Dios no me venga a decir que esto es pasar el tiempo. No, Señor. Cada esfuerzo que hace el creyente, cada esfuerzo que hacemos como cristianos, de una u otra manera, téngalo por seguro que si son en Dios, serán esfuerzos bendecidos. Amén. Serán esfuerzos bendecidos. Y yo no sé este hombre cuánto tiempo tardó en caminar y llegar hasta ese estanque, que de hecho, tras que no estaba cerca, posiblemente había ido tropezando con alguien. Oh, pero en su mente y en su corazón estaba la voz del que le dijo: ve y lávate. Esfuérzate, haz tu parte, haz lo tuyo. Cree. Haz lo tuyo. Y cuando este hombre llegó, bendito es el Señor, la palabra de Dios nos menciona que él regresó viendo. Amén. Que él regresó viendo. Le fueron abiertos sus ojos. Amén. Fue y regresó viendo. Esfuerzos bendecidos.
Alguien en una ocasión decía, es que si yo viviera al lado de la iglesia, yo no me perdería ni un culto. Todos los cultos yo asistiría. Y yo le dije, no, si usted viviera al lado del culto, sería el que más falte a los cultos. Y posiblemente el que llegue siempre atrasado. Porque había una anciana que caminaba aproximadamente todos los cultos 1 hora de camino, con su bolsito, con su carterita al hombro. Y muy temprano por la tarde ya estaba orando en el templo. Porque hay personas que han valorado y que se han dado cuenta que el esfuerzo es bendecido. Bendito es el Señor. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su ser, su corazón? Quizás queremos que nos llegue todo a la mano, todo a la casa. Hermanos, oren por mí, que la sanidad me llegue a mi casa. Dios lo puede hacer. No dudo que no. Él sí lo puede hacer. Pero también es importante que usted haga un esfuerzo. Que usted y yo hagamos un esfuerzo. Una mujer que había perdido el líquido vital que era su sangre, y cuando alguien está desangrado le viene una debilidad tremenda a su cuerpo. ¿Qué fuerzas podría haber tenido esa mujer? Su ilusión era tan grande de conocer al maestro y pedir auxilio, pero cuando ella llega, ya le habían ganado. Jairo había pedido ya turno. La multitud había rodeado al Señor Jesús. Ella pudo haber dicho, mejor que vayan, no, ahí me quedo. Pero dice la palabra del Señor que ella fue. Y allí tal vez empujando a la multitud. ¡Qué esfuerzo! Empujando a la multitud ahí, empujando. ¿Con qué fuerzas esa mujer, con una enfermedad de más de una década, qué fuerzas pudo haber tenido? Pero fue empujando a la multitud, porque aquí en su mente y en su corazón decía, si yo me esfuerzo y tan solo tocar el borde del manto, yo sé que mi esfuerzo no va a ser en vano. Mi esfuerzo va a ser bendecido por Jesús. Mi esfuerzo va a ser bendecido por el Señor Jesús. ¿Qué esfuerzo estamos haciendo? Yo no sé el esfuerzo que los hermanos aquí presenciales estén haciendo. Algunos vinieron justo con el pasaje, otros tal vez vinieron justo para el dinero para el taxi de regreso. Yo no sé qué esfuerzo esté haciendo usted, pero si en esta noche usted cree con toda la fe de su corazón, ese esfuerzo será bendecido ya. Y cuando llegó aquella mujer, hermanos, dice la Biblia que el Señor Jesús dijo, alguien me ha tocado. Maestro, si es la multitud que te aprieta, no. Alguien que no tenía fuerzas ha hecho un esfuerzo. Estos de la multitud son noveleros, son curiosos. Pero hay alguien aquí que ha hecho un esfuerzo y me ha tocado. Porque he sentido que virtud ha salido de mí. Haz un esfuerzo en esta hora y ábrete paso entre la incredulidad.
Ábrete paso en medio de los problemas en el nombre del Señor Jesús. Y esfuérzate, querido hermano, querido amigo. Hazte paso en medio de las dificultades, en medio del qué dirán, en medio de tus pensamientos propios, de tu idiosincrasia. Esfuérzate. Esfuerzos bendecidos. ¿Cuántos en esta hora no se avergüenzan del esfuerzo que han hecho hasta este día? En mi juventud yo también fui de aquellos muchachos que dejé de ver una película por irme a un culto, que dejé un partido de fútbol con mis amigos por irme a un culto misionero. Sí que fue un esfuerzo, porque todos me decían cosas y se burlaban. Pero hoy puedo decirle que valió la pena ese esfuerzo, porque hoy le sirvo al Señor con todo mi ser y con todo mi corazón. Y Él me tomó en cuenta para servirle desde muy joven. Póngase de pie en este momento, por favor. No te cruces de brazos, querida iglesia, por tu viejo central. No te cruces de brazos. Tu esfuerzo va a ser bendecido. Hermano, hermana, no te rindas. Tu esfuerzo va a ser bendecido. Querido hermano, querida hermana, no te desanimes, porque tu esfuerzo va a ser bendecido. Oh, pero ¿cómo es posible que aparte de tener que gastar para mi pasaje me están diciendo que ofrende? Hoy es un culto Rayos de Luz, un culto misionero. Aparte de gastar mi pasaje, me están diciendo que ofrende. Si crees que eso es un esfuerzo, pues ten fe que vas a ser bendecido. Él bendecirá nuestra fidelidad. Él bendecirá nuestra fe. Él bendecirá nuestra familia, nuestro hogar. Pero hagamos un esfuerzo. Dios no te pide más allá de lo que no puedas hacer. Dios no exige más allá de lo que nuestras fuerzas no puedan hacer. Alguien decía una vez, hermano, aplaudamos la presencia de Dios. Y alguien decía, pero si ni ánimo tengo, ni para venir al culto casi tenía ánimo, ¿cómo me pide? Pero con ese poquito de fuerza que usted tiene, va a ser bendecido. Con más fuerzas, con más gozo, con más bendición. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Joven, señorita, ¿estás haciendo un esfuerzo? ¿O estamos de pronto porque el aire es gratis? Hermano, hermana, ¿estamos haciendo un esfuerzo? Si es así, que el Señor Jesús te bendiga y nos bendiga grande y poderosamente. Vamos a orar. Vamos a orar en este momento. Solo Dios conoce la vida de cada uno de nosotros. Solo Dios sabe de qué tenemos necesidad. Quizás alguien está en la circunstancia del paralítico de Betesda. Quizás alguien está en la situación de aquel ciego que tuvo que caminar y esforzarse un poco más, pero el final fue precioso. Quizás alguien está muy caído, derrotado de alguna manera económicamente. No ha habido ni para la comida. Quizás como aquella mujer dice que había gastado todo lo que tenía, lo había gastado en médicos.
Pero si en esta noche Dios te está permitiendo escuchar su palabra, participar de este culto, te animo en el nombre del Señor Jesús. Haz un esfuerzo más. Esfuérzate, haz un esfuerzo más, porque tu esfuerzo será bendecido. Padre celestial, en esta hora te rogamos, tu palabra, oh Dios, continúe siendo una realidad en la vida de cada oyente, de cada creyente y de cada practicante de tu enseñanza. Gracias te damos, oh Dios, por amarnos tanto y por recordarnos, oh Dios, que los esfuerzos, oh Señor, los esfuerzos en ti sí valen la pena. Los esfuerzos en este camino sí valen la pena. Los esfuerzos en este camino no son pasar el tiempo, no. Los esfuerzos en este precioso camino del Evangelio sí valen la pena, porque son esfuerzos bendecidos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te rogamos, oh Dios, anima y fortalece la vida de algún hermano, de alguna hermana que en este momento esté pasando una dificultad, una prueba, una adversidad, un momento difícil. Oh, que nada ni nadie te desanime. Dios te bendecirá en ese esfuerzo que estás haciendo. Dios te va a bendecir grandemente en el esfuerzo que, aleluya, que si no estás haciendo ese esfuerzo, pues empieza desde hoy. Esfuérzate, esfuérzate, vence, 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 vence en el nombre de Jesús. Que tu paso no se detenga, que tu fe nunca muera.